Vamos a analizar la sentencia del Tribunal Constitucional relacionado al control difuso de los tribunales administrativos. En una primera ocasión, el Tribunal Constitucional hace 8 años señaló que los tribunales administrativos de competencia nacional podían hacer control difuso. A través de la sentencia 042-93-2012, una acción de amparo, el Tribunal Constitucional cambia ese precedente, lo modifica, y el objeto de esta clase es verificar si esa modificatoria tiene sustento. Pero antes de eso, hay que analizar el caso que ha dado mérito a esa modificación del expediente. Y yo quisiera que tengan en cuenta lo siguiente. La sentencia se divide en 2 partes. La primera parte es sobre el caso en sí que implica la acción de amparo, que se relaciona al derecho de defensa, al derecho a un debido proceso y al derecho a la igualdad ante la ley y ante su interpretación. Y en un segundo momento, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre ese cambio jurisprudencial. Entonces tenemos 2 etapas bien claras en la resolución. Les adelanto una crítica. El caso que da mérito a este expediente 042-93-2012 PATC no tiene relación con el control difuso de los tribunales administrativos. No tiene ninguna relación. Por ello, cuando Merlin me preguntaba qué tiene el tribunal que hacer con el control difuso en el caso de una acción de amparo presentada por un postor que no esté de acuerdo porque lo han descalificado, vulnerando su debido proceso, la respuesta que le di es: no tiene relación. Y ya vamos a ver por qué. En la primera parte, como antecedente, ya hemos explicado que se encuentra un postor apelando una resolución de una unidad usuaria de servicios en la cual manifiesta que el requisito que se le pide sobre si su ingeniero se encuentra titulado como ingeniero se ha cumplido con el certificado o constancia de habilitación ante el Colegio de Ingenieros del Perú, porque este entraña previamente haber sido bachiller, haber sido titulado como ingeniero, y luego el Colegio de Ingenieros del Perú te habilita. Entonces se entiende que has cumplido el requisito de haber presentado a un gerente ingeniero de obras con el mero documento que habilita su ejercicio profesional. Sin embargo, el OCE no lo entiende así y dice: las bases del concurso dicen de manera expresa que requiero tu título de profesional y título de bachiller, y la constancia de habilitación no basta. ¿Cuál es el problema en este caso? Que ese mismo tribunal, esa primera sala con esos mismos magistrados, en otro caso idéntico, dicen que esa constancia de habilitación basta, que esa constancia de habilitación es suficiente, y continúa el proceso de contratación y adquisición que estaba en curso. En este caso no. ¿Y eso qué vulnera? Fundamentalmente el principio de igualdad. Y aquí habría que leer qué es el principio de igualdad que el tribunal en esta sentencia, en el fundamento
22, sí, el 22 lo explica. Empecemos por el 19. El Tribunal Constitucional dice lo siguiente: el derecho a la igualdad tiene dos facetas: el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. En este caso, ¿qué está en discusión? El derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Y vamos a ver por qué. En cuanto a la primera faceta, el derecho a la igualdad exige que la norma deba ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma jurídica. Mientras que por lo que se refiere a la segunda, esto es el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, el derecho a la igualdad implica que un órgano no puede apartarse arbitrariamente del sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando se considere que se deba modificar sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. Entonces, si el Tribunal de la OCE iba a cambiar su argumento sobre que no basta la papeleta de habilitación ante el Colegio de Ingenieros del Perú para dejar constancia que uno es ingeniero titulado, tenía que fundamentar razonable y suficientemente ese cambio de parecer, ese cambio de argumento jurídico, cosa que no hace. Y sigue, ¿no? En el fundamento 20, en sede administrativa, se ha señalado en particular que el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley exige que un mismo órgano administrativo, al aplicar una misma ley o una disposición de una ley, no lo haga de manera diferenciada o basándose en condiciones personales o sociales de los administrados, carentes de una base objetiva y razonable que la legitime, porque ello vulnera la seguridad jurídica. Cuando yo cambio de parecer y me explico por qué lo hago y no sustento razonablemente y objetivamente el cambio, vulnero la seguridad jurídica, porque ante un mismo supuesto, de hecho, yo debería actuar igual. ¿Por qué me discriminaste? ¿Por qué no actuaste de igual forma? ¿Qué cosa es diferente? Por eso es que en el fundamento 21 el Tribunal Constitucional dice lo siguiente: en el caso de auto, el demandante ha sostenido que en sede administrativa ha sido objeto de un injustificado tratamiento diferenciado ocasionado por la resolución que en materia de la apelación y posteriormente en materia del amparo, que estimó su recurso de apelación a pesar de que con anterioridad la emplazada, o sea el OCE, resolvió favorablemente la misma controversia expresando un parecer distinto, lo que constituye una vulneración de su derecho a la igualdad. ¿Está claro? En un primer caso idéntico, la misma primera sala, los mismos magistrados dijeron que la constancia de habilitación bastaba, y en un segundo caso, que es materia de la acción de amparo, dicen que eso no basta. ¿Eso es contradictorio? Sí. ¿Eso vulnera el principio de igualdad? Sí. Y sigue en el fundamento 22. En relación con la evaluación de si un tratamiento diferenciado constituye una afectación al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, este Tribunal Constitucional ha establecido que el presunto agraviado debe plantear un término de comparación válido. Y eso es lo que hoy día quiero que aprendan. Que cuando quiero verificar si hay una vulneración al derecho de igualdad, tengo que ubicar el término de comparación. ¿Y el término de comparación cuál sería en este caso? Primero, el supuesto de hecho, es idéntico. Segundo, los argumentos. Tercero, quién lo está resolviendo, entre otros. En el examen, en el término de comparación, en el examen de una o varias decisiones previas o de una misma fecha, donde ante hechos similares y frente a una norma aplicable, el caso se haya resuelto de una manera contraria a la resolución judicial que se cuestiona. Este criterio
si bien ha sido construido originalmente enfocado en el ámbito jurisdiccional, este colegiado estima que no existen mayores inconvenientes en extenderlo en el ámbito procesal administrativo, como en este caso, en el ámbito de la impugnación, en el ámbito de la interposición de una apelación, puesto que en ambos escenarios jurisdiccionales y administrativos existe la misma lógica de un orden conformado por reglas jurídicas, un órgano aplicador y un destinatario de la decisión, por lo que a este criterio es apropiado y aplicable a la actuación administrativa a efectos de comprobar las afectaciones del derecho a la igualdad y la aplicación de la ley. Y así nos explica a renglón seguido cómo se aplica este término de comparación. Se debe señalar que tanto la decisión cuestionada en su constitucionalidad como el término de comparación integrado por la decisión o decisiones administrativas deben reunir las siguientes condiciones. Y escuchen cada una de ellas. Primero, debe existir identidad entre el órgano decisor que resolvió los dos casos. ¿Quién resuelve el caso de la resolución donde se permite que la constancia de habilitación baste para acreditar que uno es titulado como ingeniero? La primera sala de los. ¿Quién resuelve el segundo caso donde efectivamente se da el mismo supuesto de hecho? La misma sala del Tribunal de Ocio. Ni siquiera es otra sala, es la primera sala. E incluso son los mismos magistrados. Hay identidad en el órgano decisor en todos los aspectos, tanto subjetivo como objetivo. Primera sala y el mismo miembro. Segundo requisito: el órgano decisor debe tener una composición semejante. Son los mismos miembros de la primera sala del OCE los que resuelven este supuesto de hecho idéntico al anterior. Tercero, los supuestos de hecho involucrados deben ser sustancialmente iguales. Se está discutiendo si la constancia o papeleta de habilitación ante el Colegio de Ingenieros del Perú basta para acreditar que yo soy profesional. ¿En ambos casos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? En uno dices que sí se puede y en otro que no. Y en el segundo le cuesta la descalificación al gestor, o sea, no es famoso. Lo deja fuera de carrera, deja fuera su apelación que pudo haberlo devuelto a los jueces. Cuarto, que se haya producido una disparidad en la respuesta jurídica. ¿Hay disparidad? Claro que sí. Han resuelto de manera diferente. Quinto, no debe existir una motivación del cambio de criterio. Y subrayo, no debe existir una motivación del cambio de criterio. Esto es, yo aplico el término de comparación para verificar si hay vulneración a mi derecho de igualdad cuando no existe una debida motivación. Y entonces el Tribunal Constitucional se olvida de enfatizar algo. Cuando se vulnera el derecho de igualdad, en igual término se vulnera el derecho a la debida motivación, porque no me he explicado las razones por las cuales yo he sido tratado de manera diferenciada, diferente y discriminatoria. Y se vuelve discriminatoria cuando no le expliqué las razones jurídicas o de hecho para tratarme diferente. Y continúa en el fundamento 23 el tribunal diciendo lo siguiente: en el presente caso, para la evaluación de la resolución 170/2012 TCC1, o sea, la resolución de los impugnada, se ha planteado como término de comparación la resolución 97/2012 TCC1, donde se resuelve que la papeleta de habilitación ante el Colegio de Ingenieros del Perú basta para acreditar que yo soy titular profesional como ingeniero. ¿Sí? Y entonces se ha mostrado de manera objetiva y razonable el trato desigual, ¿o no? Es inobjetable que ha habido un trato desigual, ¿o no? Es inobjetable que ha habido un apartamiento de una forma de resolver sin justificarlo. Sí.
Y entonces a estas alturas, Merlin, es evidente que aquí hubo una vulneración al derecho de igualdad, que aquí hubo una afectación al derecho a no ser discriminado, que aquí hubo una afectación al derecho a la debida motivación y al debido seguido hubo una afectación al debido proceso, y el tribunal subía. Y a mi criterio hubo una vulneración también al derecho de defensa. Porque como hemos explicado, el argumento de ser descalificado por no presentar un título profesional no aparecía en los puntos controvertidos objeto de la apelación y aparece en la etapa resolutiva. Eso vulnera mi derecho de defensa, que implica tener igual tiempo para argumentar, igual tiempo para armar mi defensa, e implica respeto a un principio fundamental: igualdad de armas, igualdad de tiempo, igualdad de posibilidades de poder prepararme para hacer una defensa legal en igual condición que mi oponente. Y bueno, el tribunal a continuación empieza a aplicarlo, pues, como aplicó el criterio. Yo creo que está claro que hay una afectación al derecho de igualdad, Vanessa, ¿o crees que hay dudas? ¿Está claro? Sí, yo creo que lo que hace el tribunal a continuación solamente es enfatizar esto. No vamos a continuar explicando el otro fundamento porque es un énfasis de lo anterior. Sin embargo, si quisiéramos leer un resumen de este argumento, lo encontramos en el fundamento 24, el último párrafo. En cuanto a la observación de no acreditar con la copia del título profesional el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos de ingeniero civil, gerente de obras, la misma sala primero señaló que, si bien es cierto, el impugnante presentó el diploma de incorporación de dicho profesional en el Colegio de Ingenieros del Perú y el certificado de vida emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú, no es menos cierto que las bases integradas ya habían establecido las reglas que debían regir en el proceso de selección, del cual se derivaron los hechos enunciados, en el cual se indicaba de manera expresa la presentación del título profesional propuesto para la gerencia de obra. En consecuencia, dice esta primera sala del OCE, como quiera que el impugnante no ha logrado revertir la descalificación de su propuesta técnica, se concluye que carece de legitimidad para impugnar la propuesta del postor ganador de la buena pro, por lo cual, en virtud al análisis efectuado y entendiendo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del reglamento de contrataciones, corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el impugnante. Sin embargo, en el fundamento 25 el tribunal hace hincapié que en una primera oportunidad esa primera sala, en la resolución 97-2012-TC-S1 de enero de 2012, establece que sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos para la profesión de ingeniería, la presentación del título profesional es un documento prescindible. Y recalco, prescindible. O sea, no necesito presentar. Si es que se adjuntan los diplomas de colegiatura y habilidad expedidos por el Colegio de Ingenieros de Perú. Entonces hay una clara contradicción entre lo que me dices en la primera ocasión y lo que me dices en la segunda ocasión. ¿Cómo es posible que primero me digas que es prescindible y luego me exijas que era necesario porque las bases del concurso establecían que así era? Eso vulnera además otros principios del derecho administrativo y también de contrataciones. En general sería el principio de verdad material. Oigan, ¿qué importa que no haya presentado el título profesional si la constancia de ubicación entraña que existe ese documento, ¿no? Que existe? Y hay un principio de presunción de veracidad que también corre a favor del administrado. Se supone que la constancia de ubicación es verídica, es auténtica, y con ella bastaría para demostrar que es ingeniero el profesional que forma parte del equipo técnico de la propuesta técnica de este postor. Bastaría, ¿no? Entonces, vía principio de verdad material, vía principio de presunción de veracidad, hubiera bastado
para considerarlo habilitado de postular. Además de su propia resolución, donde dijo que la constancia de habilitación es suficiente. Entonces, ya no hay más que hablar. El asunto está clarísimo. Se vulneró el principio de igualdad. Y hay una contradicción en ambas resoluciones que hace que la sentencia del Tribunal Constitucional sea fundada en el ámbito de vulneración al derecho de igualdad. En ese extremo es fundado. Y ya el resto es un tema distinto. Ya pues, Merkel, fundada la demanda en la vulneración del derecho de igualdad. Pero ya pasaron 8 meses y la obra se está realizando. La obra de rehabilitación, en cuanto al tema de alcantarillado y saneamiento, ya se está realizando en la Municipalidad de Requena. ¿Podemos cambiar esa historia? ¿Podemos reponer las cosas a su estado anterior? ¿Podemos reponerlas? Ya no es posible. Ya el daño es irreparable y lo que el tribunal deja constancia es la irreparabilidad de la vulneración de este derecho fundamental de igualdad. Porque ya es un hecho consumado. Como decía en Semana Santa, todo está consumado. No hay nada que hacer. ¿Y qué nos queda? El Tribunal Constitucional debió fijar la obligación de la administración pública de indemnizar al administrado. Porque esta conducta ilícita de vulnerar tu derecho fundamental no puede quedar impune. Y entonces verifiquemos los 5 elementos de la responsabilidad civil que el tribunal no hace, pero que debería hacer de cara a que es una conducta ilícita, Carlos. Primero, es una conducta antijurídica la vulneración del derecho a la igualdad, un tratamiento diferenciado y justificado sin una debida motivación, vulnerando mi derecho a un debido proceso y mi derecho a igualdad. Sí, por lo tanto esa conducta antijurídica genera un daño, sí, en mi derecho fundamental. Primer elemento cumplido, conducta ilícita. Segundo, ¿qué factor de atribución, o sea, por qué razón respondería la administración pública? Pues respondería por un carácter objetivo, por el factor de garantía de la responsabilidad civil, que implica que el Estado tiene que garantizar a todos los ciudadanos sus derechos fundamentales. Y cuando uno de sus funcionarios, sea de una primera sala del 11, no lo hace, tiene que indemnizarlos. No vamos a buscar si fue con dolo o culpa, simplemente basta que un órgano jurisdiccional como el Tribunal deje constancia que se vulneró un derecho fundamental para acreditar que hay un daño que es resarcible, ¿o no? Hay un daño que es resarcible, a mi criterio, ¿sí? Y seguimos avanzando. Hay una relación de causalidad entre el daño al derecho a la igualdad y la conducta de la administración pública. Sí, si ellos hubieran actuado de manera coherente con su resolución anteriormente emitida o hubieran dado una debida motivación, no hubiera habido un daño. No solo a mi derecho de igualdad, también hablamos de un daño de índole patrimonial, porque impediste que ganara un concurso en el cual iba a ejercer su libertad de empresa, ¿no? E iba a ganar un dinero, ¿o no? Hay un daño patrimonial. Entonces, ¿el daño se puede calcular? Sí. Hay un lucro cesante, hay un daño emergente. Entonces, sigamos avanzando. ¿Hay alguna causa de justificación? ¿Hay alguna causa de justificación que los exima de responsabilidad? No, no hay ninguna causa de justificación. El tribunal ha dicho que se han apartado de manera ilícita, no ha habido justificación. Finalmente, ¿este daño es resarcible? ¿Este daño es resarcible? Sí es resarcible, porque siendo una conducta ilícita, tenemos que indemnizar. Ya no podemos reparar las cosas en su estado anterior, pero sí deberíamos indemnizar los daños ocasionados. Y podrían haber 2 daños. Un daño patrimonial, ¿como cuál? Un lucro cesante.
Es lo que dejó de percibir el postor si hubiera ganado potencialmente el concurso. Los sacantes de carrera de manera ilegal. Hay un daño emergente, también. Tuve que contratar abogados para que me defiendan. Y ese gasto no estaba presupuestado, ¿o sí? Hay un lucro cesante. Tuve que otorgar una carta fianza o no, ¿verdad? Una carta fianza para garantizar la interposición del recurso de apelación, ¿o no? Y esa carta fianza no ha sido liberada hasta que terminó el proceso convencional de amparo. Porque para poder seguir impugnando judicialmente, esa carta queda como garantía. Y aquí el postor demostró que tenía la razón. Entonces no solamente basta que no se te devuelva tu carta fianza, sino que te indemnice por los daños y perjuicios generados con la inobservancia de tu derecho a la igualdad, con la inobservancia de tu derecho a una debida motivación, con la inobservancia a un debido proceso, ¿o no? Y el tribunal no dice nada, no castiga. ¿Saben lo que el tribunal dice? Ya que el Tribunal Constitucional te dice: Administración Pública, en este caso OCE, no vuelvas a repetir una conducta similar porque esta conducta es inconstitucional, es vulneratoria de los derechos fundamentales del administrado. ¡Ah, qué bien! Eso se supone que ni siquiera debió obstacularlo, era evidente que era así o no. Es evidente que eso no podía volver a ocurrir. O sea, a mí no me basta que el tribunal diga que le diga a la administración pública: no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a vulnerar el derecho de igualdad de otro administrado, no motivarlo adecuadamente y no explicándole por qué te apartas. A mí me basta que el tribunal hubiera dicho: tendrás que indemnizarlo con la cuantía que se fije en un proceso de responsabilidad civil, porque le corresponde una indemnización por los daños y perjuicios que ha generado. Este proceso del 2012 ha terminado en el 2014. ¿Que los procesos judiciales se sostienen solos? No hay gastos de tasas judiciales, no hay gastos de abogado. Bueno, en el proceso constitucional no hay tasas judiciales, pero sí hay abogados que tienen que pagar. Y además has evitado que gane un concurso donde él iba a tener un aprovechamiento económico. Entonces hay un daño. Entonces la crítica que yo hago al tribunal en este caso es no haber mencionado una sola palabra sobre el tema de daños y una sola palabra sobre que una conducta ilícita de parte del Estado, como es omitir su función de motivar adecuadamente sus resoluciones, entraña responsabilidad civil. Es la única forma de desincentivar. Que tú le digas a la administración pública: no lo vuelvas a hacer, no basta. Tiene que pagar por su error. Cada acto que hagamos en nuestra vida tiene una consecuencia y tenemos que asumirlo. Si no la asumimos, vamos a sentir el piquete. Trata a la administración pública, el tribunal constitucional, como un niño malcriado, engreído, que le basta que le digas: por favorcito, no lo vuelvas a hacer. Cuando debió castigarlo, no lo castigó. Ese es mi punto de vista. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con el control difuso de los tribunales administrativos? ¿Qué tiene que ver eso? Nada. Nada. Y entonces el tribunal se inventa un espacio, se inventa un momento, se alucina que en este caso hay que hablar del control difuso y empezamos a contar a partir de ahora otra historia. Otra historia. Porque después de eso, a reloj seguido, el tribunal dice: fundamento 30, que en el expediente 024-2013 AITC y en el 037-41-2004 PA-TC se establecieron 6 presupuestos básicos que deben observarse en forma alternativa para establecer un precedente vinculante, a saber:
Y uno se emociona a veces y dice, ah, esto va a ser un precedente vinculante. Y no es así, no es por eso que lo hacen. Te engañaron. Te sacaron la cuenta. Porque de lo que empezamos a hablar aquí, ya es esta historia. Y vamos a leer. Cuando dice acá, a ver, escuchemos porque esto es fundamental para entender lo que sigue. Dice, para establecer un precedente vinculante, se deben observar las siguientes 5 reglas. Primero, cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo, aplicando distintas concepciones e interpretaciones sobre una determinada figura jurídica o frente a una modalidad o tipo de casos. Es decir, cuando se acredita la existencia de precedentes conflictivos o contradictorios. ¿Aquí existe eso? Aquí hay una contradicción de precedentes, aquí hay una contradicción de normas o su aplicación. No, sino que parece que el tribunal se acordó cuando ve a este tribunal administrativo de que en su accionar es contradictorio y dice, yo también lo soy, yo también lo soy, no eres tú, soy yo, dice, yo soy el contradictorio. Y empieza a hacer un análisis tipo psicológico de que él también se contradice, ¿sí? Por eso me parece válido, o sea, no eres tú el tribunal administrativo nada más, yo también lo soy. Yo voy a hacer mea culpa. Pero ¿por qué lo haces acá? Eso no tiene nada que ver con el caso. Pero yo quiero hacerlo acá. Y empieza. Segundo, dice, segundo criterio. Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo con base en una interpretación errónea de los derechos, principios o normas constitucionales o de una norma del bloque de constitucionales, lo cual, a su vez, genera una indebida aplicación de la norma. Este es el caso. ¿Acaso hay una errónea interpretación o una interpretación distinta o conflictiva? No. Y entonces uno dice hay que seguir leyendo porque puede ser que ese no sea el supuesto que nos encontremos. Siguiente criterio para que haya un precedente. Cuando se evidencia la existencia de un vacío o laguna normativa. ¿En este caso existe un vacío o laguna normativa? No. Siguiente, porque tampoco es ese. Cuando se evidencia la existencia de una norma carente de interpretación jurisdiccional en sentido lato aplicable a un caso concreto, en donde caben varias posibilidades de interpretación. ¿Hay una norma acá carente de interpretación jurisdiccional? No. Tampoco estamos en ese supuesto. Siguiente. Cuando se evidencia la necesidad de cambiar o revocar un precedente vinculante. Y aquí yo les exijo que si están en desacuerdo conmigo lo digan. ¿Es que acaso acá había necesidad de cambiar un precedente? ¿El caso ameritaba que cambiara un precedente del Tribunal Constitucional? ¿De revocarlo? No. Entonces, ¿por qué me estás diciendo estas cosas? No entiendo. Parece que como cuando escuchas a alguien que no sabe que dónde quiere llegar. Lo que pasa es que, según entiendo yo, el Tribunal Constitucional, haciendo una interpretación, o sea, tomando el principio de legalidad, trata de excusarse y decir que como los entes administrativos no tienen jurisdicción, le quita la potestad de ejercer el control difuso. Pero si tomamos esa línea, el Tribunal Constitucional tampoco tiene la misma jurisdicción para poder, si tomamos tan expresamente el principio de legalidad, yo creo que esa es la excusa que trata. Sí, Anthony, pero no caigas en la trampa. Porque el tribunal ya te llegó a hablar de un tema que no era objeto del proceso. El proceso de amparo que motiva esta resolución no tiene nada que ver con lo que Anthony ha hecho. ¿O tiene algo que ver? No tiene absolutamente nada. A lo que me estoy refiriendo es que el tribunal le dio la gana de cambiar un precedente sin cumplir su propio criterio, porque él dice acá que para poder cambiar un precedente tengo que seguir las siguientes reglas. ¿Sí? Aquí le digo, debo ser fiel a mis reglas. Y él es el primero en incumplirlas, porque acá está diciendo que cuando se evidencia la necesidad de cambiar o revocar un precedente vinculante, y para eso tengo que justificar que va de acuerdo al caso. Esto tiene que ver con eso. A eso me refiero, Antonio. Yo le estaba diciendo, o sea, ¿cómo creo yo que el Tribunal Constitucional trata de mostrarnos una excusa para poder, o sea, para poder anexar el caso
por qué cambia el presidente. Ni siquiera es un pretexto. No llega a convencer. Ni siquiera es un convencimiento sobre la representación pública. Simplemente pasa del fundamento 29 a 1.30, que es incoherente. O sea, si volvamos a hablar de la debida motivación, esto vulnera la debida motivación, porque yo no sé cómo sacas tú un conejo de un sombrero y te explicas cómo llegaste a capturar ese conejo. O sea, esto no tiene nada que ver. Por más que alguien me quiera convencer, este caso del cambio precedente por el Tribunal Administrativo no tiene relación con el caso que da mérito a la acción amparo. Y aquí claramente me dice, siguiente, que cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, el tribunal constata, lean, constata la inconstitucionalidad manifiesta de una disposición normativa que no solo afecta al reclamante, sino que tiene efectos generales que suponen una amenaza latente sobre los derechos fundamentales. En este supuesto, al momento de establecer el precedente, el tribunal puede prohibir la aplicación a futuros supuestos de parte o de total disposición o determinación de sentidos interpretativos derivados del mismo, o puede establecer aquellos sentidos interpretativos que son compatibles con la Constitución. O sea, él me dice que esta es una regla del juego y que solamente puede emitir precedentes cuando esté un caso dando lugar a la necesidad de hacer precedentes o de cambiarlos, y en este caso no justifica. O sea, lo que quiero que me explique alguien es por qué el tribunal decide vaciar este precedente vinculante en un caso que no lo motivaba. Cuando él mismo dice que los precedentes se hacen en base a casos que ameritan cambio de precedente. En este caso no amerita. Y por lo tanto esta sentencia del Tribunal Constitucional vulnera la debida motivación y contradice su propio argumento. Contradice su propio argumento de que hay reglas de juego para cambiar precedentes. Él, en este caso, ha roto esa regla. Y veamos por qué. Es así que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 03741-2004 PA-TC, fijó un precedente vinculante en relación al ejercicio de la potestad de realizar control difuso por parte de tribunales administrativos u órganos colegiados de la administración pública. Y en ese sentido, en el fundamento 50, se expuso que todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infrayudicial que la vulnere manifiestamente, bien por la forma o bien por el fondo, de conformidad con esos artículos que le fascinan a mí. El artículo 38, 51 y 138 de la Constitución Política del Estado. Según esos artículos, todos tenemos la obligación de someternos a la Constitución y a lo que se establece. Para ello se debe observar los siguientes supuestos: que dicho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo y que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución. Pues bien, díganme cómo el tribunal salta del fundamento 30 al fundamento 31. ¿Por qué me empieza a hablar del control difuso del tribunal administrativo? ¿Por qué me empieza a hablar? Catherine, explícame por qué. Explíquenme. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué salta del fundamento 30, que son las reglas de juego para poder hacer un precedente o cambiarlo, al fundamento 31 y empieza a hablar del control difuso del tribunal administrativo? ¿Saben cuál sería el supuesto de hecho para que yo pudiera hablar del control difuso de un tribunal administrativo? Que el caso hubiera sido uno donde un tribunal administrativo haya abusado de sus facultades, de manera arbitraria haya aplicado un control difuso y este haya sido equivocado. En mérito a ello, el tribunal descanalizado, horrorizado, conmovido por esa escena, dice: te voy a quitar tu facultad y nunca más te la voy a devolver porque la monstruosidad que has hecho no tiene nombre. ¿Sí? Eso sería razonable. Pero no es ese caso. Sin ninguna explicación, sin ningún supuesto de hecho, el tribunal empieza a cambiar su precedente.
y díganme si eso no es contradictorio con los propios fundamentos 30, donde él dice, primero, cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo o aplicando distintas condiciones de interpretaciones sobre una determinada figura jurídica. ¿No está? Dice después, cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo con base en una interpretación errónea de derecho del principio constitucional. No está. Tampoco está cuando se evidencia la existencia de un vacío o laguna normativo. Tampoco. Siguiente, cuando se evidencia la existencia de una norma carente de interpretación jurisdiccional. Tampoco. Siguiente, cuando se evidencia la necesidad de cambiar o regular el presente vinculante. Solo en su cabecita carteliente del tribunal está eso. Porque no hay ninguna razón objetiva, ¿o sí? No hay. Y entonces, ¿cómo el tribunal hace esta barbaridad? Yo no lo entiendo. Por eso es que hoy día lo que se firma mi indignación. Porque estoy molesto. Porque el tribunal nos pinta la cara y cree que no nos damos cuenta. ¿No? Está bien, cambia el precedente, pero explícanos las razones de fondo. Y lo grabo, Merly, porque yo soy de la idea que aquí hay gato encerrado. No me sorprendería que venga un caso donde un tribunal administrativo haya hecho control difuso y el tribunal no haya querido hacer obvia que para ese caso está aplicando un cambio de regla y lo hace en otro caso que no tiene nada que ver, para que cuando mates este caso por esa razón, nadie se dé cuenta. Esa es mi única explicación. Discúlpenme ser como Hobbes, o sea, ser mal pensado. Pensar que los hombres no son como Rousseau dice, buenos por naturaleza, sino que son egoístas y malos. Discúlpenme pensar como Hobbes, pero no encuentro otra explicación razonable para que un tribunal constitucional de la noche a la mañana, sin razón aparente, cambie. Y para mí el tribunal, tal y como está constituido, es un programa político, porque los miembros del tribunal los empiezan a hablar. Y entonces déjenme dudar. Déjenme ser como Descartes y decirles, dudo de lo evidente y hasta de lo obvio. Pero continuemos revisando esta resolución. Y dice, vía aclaración, el Tribunal Constitucional agrega que los tribunales administrativos pueden hacer control difuso cuando tienen competencia nacional, ¿no es cierto, Merly? Cuando tienen competencia de ámbito nacional. Y dice, posteriormente, se fija que la 014-2009 PI-TC que se extenderán los alcances de la potestad de aplicar el control difuso a tribunales administrativos u órganos colegiados de administración pública con competencia nacional, los que quedarán autorizados a aplicar disposiciones infraconstitucionales cuando adviertan una vulneración del texto constitucional. Ya habíamos construido durante 8 años, Anthony, una hermosa relación entre el control difuso y el Tribunal Constitucional. Déjenme hacer la analogía con una hermosa relación sentimental entre el Tribunal Constitucional y los tribunales administrativos. Somos pareja porque tú me vas a ayudar a hacer control difuso. Qué emocionante, qué emoción. Estamos enamoradas. Y Vanessa, y de la noche a la mañana te abandono. ¿Cómo te dice? ¿Por qué? Simplemente suelta tu mano, Carol, y te deja. Y así lo veo. Esto es así, o sea, sin ninguna razón. A ver, silencio. Sin ninguna razón imputable al tribunal administrativo que haya aplicado mal el control difuso, sin ninguna razón, lo abandono. Y para mí, me dice eso, ¿no? No eres tú, soy yo. Porque él no ha hecho nada, el tribunal administrativo nunca aplicó el control difuso de manera arbitraria, vulnerando derechos fundamentales, de manera ilegal. Siempre se mostró cauteloso. Es más, no lo quiso aplicar porque era demasiado poder. Dice, no, ya lo aplicaré, pero es bueno saber que tengo ese poder. Ya lo aplicaré una vez, pero en vez de equivocarme, mejor prefiero guardarlo para cuando sea necesario. Y entonces, Vanessa, a mí me parece que esta sentencia, su título debería ser Tribunal Constitucional dirigiéndose a los tribunales administrativos. No eres tú, soy yo, porque él explica aquí las razones por las cuales los abandona. Entonces explícame.
Les explica, dicen, ¿saben qué? En el momento en que me enamoré de ustedes, el tribunal se metió para que haga control difuso, estaba enajenado, no pensaba, era una impronta. Y ahora te voy a decir las razones por las cuales ya no más harás control difuso. Y aquí sigue esa parte. No sé si está muy identificada, Vanessa, Y acá dice lo siguiente. Miren lo que dice el máximo intérprete de la Constitución. Fundamento 32. Dice, a pesar de haber fijado las reglas para el establecimiento de un precedente vinculante, dice el tribunal, en la resolución 024-2013 AITC, o sea, una acción de inconstitucionalidad que tiene efecto de Gómez, las mismas no fueron respetadas, Catherine, no fueron respetadas cuando se fijó el precedente contenido en la 01741-2004 PATC en materia de control difuso administrativo. Entonces el tribunal dice, yo tribunal fijé unas reglas para hacer precedentes y yo mismo las